tema, los primeros 7 meses del gobierno de la Cuarta Transformación. Tenemos en la línea telefónica a Miguel Ángel Ordaz, académico y analista político. Miguel, gracias por acompañarnos. Buenos días, Juan. Y bueno, en unos momentos más estará con nosotros Axel Amarillas, que es analista económico. Vamos a ver estos primeros 7 meses del gobierno de la Cuarta Transformación desde el ángulo político y económico. Y empecemos por el ámbito político. Miguel, ¿cuál sería el balance que harías tú de estos primeros 7 meses que se cumplen el día de mañana? Bueno, mira, en principio me parece que sería un poquito prematuro, un poquito nada más, el poder establecer un balance, pero desde el punto de vista de las decisiones que se han venido tomando y de los diferentes asuntos que se han venido planteando, me parece que todavía nos quedan a deber, sobre todo porque se han impulsado una serie de reformas que en términos muy específicos todavía no nos indican hacia dónde va todo esto, más allá de que se pueda contar con un plan de desarrollo recién aprobado. Me parece que no hay todavía un horizonte bien establecido para poder establecer en principio, para definir en principio cuál pudiera ser el balance. Ha habido claroscuros en todo esto, y dentro de lo que pudiéramos decir algo específico en cuanto a beneficios, pues es que se han venido auditando de cierta forma pues una gran cantidad de programas que todo el mundo sabíamos que estaban directamente ligados con el mantenimiento o el establecimiento de situaciones muy específicas para que las cosas siguieran como están, de tal forma de que en este caso diríamos que el tener o contar con una clientela desde el punto de vista político se sigue estableciendo como un punto de referencia importante. Por otro lado, desde el punto de vista, digamos, de lo que pudiera ser algo positivo en relación a todo esto, me parece que algunas decisiones tomadas en cuanto a el enfrentar de alguna manera el problema, el gravísimo problema de la impunidad y la contaminación y la corrupción, pues esto está directamente ligado con pequeñas decisiones, diríamos, que nos están diciendo que esto empieza a caminar, pero no a la velocidad que todo el mundo desearía, porque por un lado se hacen denuncias y por el otro lado se tienen procesos, y todo ello pues implica de que hay una confrontación o hay una enfrentación, vamos a decir, no una confrontación, sino que hay una especie de, diríamos, de enfrentamiento entre el querer hacer el mantenimiento de estructuras de carácter legal, que en principio parece que fueron diseñados para que las cosas no caminen como debiera ser en relación a resolver problemas, a combatir corruptelas, o en definitiva a establecer mecanismos precisos y diríamos no complicados en relación al combate a la propia impunidad. Miguel, estoy de acuerdo en que 7 meses es poco tiempo para realizar una evaluación, ¿sí? No se pueden evaluar 7 meses, pero sí pudiéramos realizar balance en el sentido de poner precisamente en una balanza todas las acciones y decisiones que se han tomado a lo largo de estos 7 meses, que de acuerdo con tu criterio político y de acuerdo con tu análisis pudiera considerarse como cuestiones positivas o como cuestiones negativas. Y me refiero concretamente a decisiones como, por ejemplo, el hecho de voltear la vista hacia los más pobres y darle prioridad precisamente a quienes menos tienen, lo cual pues está fuera de toda duda. Pero por otro lado, bueno, pues el hecho de, por mencionar un ejemplo, los recortes presupuestales que se han dado en aras de la austeridad, en cuestiones que sí son justificables, como son los sueldos elevados de los funcionarios o los viáticos o las prebendas de las que disfrutan, pero por otro lado también las críticas que ha recibido por los recortes a los institutos de investigación, por los recortes a las unidades hospitalarias,
por los recortes a las unidades médicas que fueron 300 en todo el país, y de las que 9 corresponden a Coahuila y una a la comarca lagunera, que fue en el municipio de Matamoros, el cierre de la unidad médica urbana. En ese sentido, si pudiéramos realizar alguna no evaluación, sino más bien un balance al respecto, Miguel. Claro. Si me lo permites, vamos a ir a la pausa rápidamente y luego ya vemos este análisis, si te parece. Sí, claro que sí, Juan. Volvemos. De tareas que cuentan con el financiamiento público. Sin embargo, pudiéramos decir que también desde la perspectiva de lo que no ha quedado todavía en términos positivos, pues es que vamos a decir, si durante mucho tiempo se estuvo construyendo y se consolida todo un sistema que tiene como características principales precisamente la simulación, y a últimas fechas estaríamos hablando de los últimos 25, 30 años, el saqueo sistemático de los recursos públicos, pues va a ser muy difícil que en tan corto tiempo se pueda desmontar todo aquello que precisamente le dio estabilidad, entrecomillado, todo esto al país. Sin embargo, me parece que lo que está faltando en este caso es una visión de largo plazo. En México se ha postergado el largo plazo prácticamente durante toda su historia. ¿Por qué? Pues porque desde que se empezaron a crear las instituciones que fueron sustituyendo a todos los esquemas militares después de la Revolución, lo que vino sucediendo fue precisamente el hecho de que se estuvo atendiendo el rezago, la emergencia, la urgencia, y aunado a todo ello, pues apareció también la conveniencia en relación al mantenimiento de un esquema de carácter, de un sistema político que estaba soportado en un partido hegemónico, y que también, como consecuencia de ello, pues el partido hegemónico estableció lo necesario en términos de acciones para el mantenimiento de una clientela que políticamente le ha favorecido. Entonces, me parece que por ese lado estaríamos viendo claroscuros ahí también, y estaríamos viendo algunos aspectos positivos. En ocasiones tengo la impresión de que cuando se toma una decisión es una especie de sonda que avienta el propio gobierno para determinar qué opina la comunidad en cualquiera de sus formas organizacionales que tenga. Y por otro lado, pues esto nos indica de que es un decido ahora que si va, mañana decido que no, que nos indica, entre otras cosas, de que en principio pudiera parecer como una especie de falta de organización en todo lo que es el gobierno en sí, el gobierno mismo. Y creo que te encuentras algunas muestras de esto, sobre todo en relación a algunas denuncias a cargos públicos, porque no hay congruencia entre lo que se debe de hacer desde el punto de vista formal y lo que se está haciendo a partir de las urgencias o circunstancias que han venido en el país. El caso más que a mí me parece llama más la atención y es más preciso, pues es la invasión de competencias que se hacen a partir del problema que se tiene con el gobierno de Estados Unidos en relación a la migración, y cómo, se deja de lado al Instituto Nacional de Migración para que la propia Secretaría de Relaciones Exteriores tome facultades e invada competencias que le corresponden precisamente a la dependencia a la cual pertenece el Instituto Nacional de Migración. Claro. Muy bien, Axel Amarillas, analista económico. ¿Cuál es el panorama que observas tú en estos primeros 7 meses de gobierno en el ámbito de la economía y las finanzas nacionales? ¿Qué tal, licenciado? Muy buenos días a todo el auditorio de la comarca lagunera. Tenemos, desde mi perspectiva, tenemos algunas cuestiones positivas, pero varias negativas. Las cuestiones positivas, desde mi punto de vista, son muy coyunturales. Podemos decir que el comportamiento del tipo de cambio y de la inflación están dentro de los márgenes esperados. La inflación está dentro de los límites que maneja el Banco de México, y el tipo de cambio básicamente no se ha movido desde que López Obrador llegó al poder.
Sin embargo, las cuestiones negativas de este gobierno para mí son muy preocupantes porque implican que pueden llegar a disminuir el potencial crecimiento de la actividad económica a largo plazo. Por ejemplo... Más todavía. Más todavía. Por ejemplo, sí, digo, a pesar de las cifras que hemos estado viendo, que se está contrayendo la actividad económica o no está creciendo al mismo ritmo que había venido creciendo, por ejemplo, las situaciones de las calificadoras, desde el punto de vista que están cambiando la perspectiva de cómo se va a comportar las finanzas públicas del gobierno federal en función de querer mejorar la situación financiera de Pemex. Esa situación lo único que va a llegar a provocar para el gobierno mexicano es que ante una menor calificación de la capacidad de pago de la deuda mexicana va a originar que cada vez le presten a una mayor tasa de interés. Con esa mayor tasa de interés va a disminuir su potencial gasto público y evidentemente va a disminuir la capacidad o el margen de maniobra que llegue a tener el gobierno federal con respecto a la política fiscal, que básicamente es los impuestos y el gasto público. Por otro lado está el aspecto de los claroscuros que se tiene con respecto a la potencial inversión de capitales privados en el país. El mensaje más fuerte que se dio fue cuando se cancela o se da por cancelado el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Aún y cuando esa situación no llegó a digamos, afectar tanto los potenciales inversiones que iban a llegar a la economía mexicana, al menos en ese momento, lo que ha sucedido después es básicamente está confirmando la decisión que en ese momento tomó, como por ejemplo ahora que se quieren retirar o se lleva a tribunales los gasoductos o las licitaciones que se hicieron para gasoductos, tanto con capitales mexicanos como con capitales extranjeros, que se declaran desiertas algunas licitaciones de la reforma energética. Eso lo único que está generando es incertidumbre, y eso para mí es lo más preocupante. Cuando generas incertidumbre en una potencial inversión o para potenciales inversionistas de la economía mexicana, pues básicamente van a tomar su maletín y se lo van a llevar a otro lado, porque si bien no implica que los que ya están se vayan a salir, se implica que los que querían llegar probablemente lo piensen de más veces o en mayor medida, o prefieran irse a algún otro lado. Y eso para mí es lo más preocupante, porque uno de los objetivos que hace poco salió por ahí con respecto a los acuerdos entre la iniciativa privada y el gobierno federal era procurar que la inversión adentro del Producto Interno Bruto llegara a ser del 25%, o sea, una cuarta parte. Decían que el objetivo era que el sector privado participara con el 20% y el sector público participara con el 5%. Actualmente estamos en un nivel cercano al 20%, es decir, nos falta un 5% para llegar a ese objetivo. El problema es que esa incertidumbre de la que estoy platicando, lejos de mejorar o que permita alcanzar esos niveles de una mayor inversión o mayor participación de la inversión en el Producto Interno Bruto del país, lo va a disminuir. Entonces, estamos en un discurso donde aparentemente todos estamos de acuerdo o todos están de acuerdo para mejorar el nivel de inversión en el país, pero a la hora de tomar decisiones estamos en el sentido opuesto. O sea, se están tomando las decisiones para crear incertidumbre, y lo único que genera la incertidumbre es que los capitales que vayan a venir no lleguen. Claro. Porque así como puedes tener un contrato o haber ganado una licitación, lo que está demostrando el gobierno federal es que se te puede cancelar o se te puede quitar en cualquier momento. Y muchas de las veces no hay una base, ni siquiera técnica o ni siquiera lógica de por qué se está haciendo, simplemente porque en ese momento no le parece a quien toma las decisiones adentro del gobierno federal, o simplemente va en contra del discurso que ha manejado durante todo este periodo de tiempo que lleva en el poder. Y al final pues parece eso, o sea, que no está tomando en base a una base racional, a un estudio técnico o a un estudio previo
su toma de decisiones, y eso es lo que está generando la incertidumbre en la actividad económica. Y como decíamos ahorita, si las cifras ya te están diciendo que de venir creciendo un 2%, este año vamos a crecer a menos del 1%, y todavía le agregas esa incertidumbre, pues muy probablemente para el siguiente año ni siquiera lleguemos al 1%, todavía sea menor. Elías Valadez se comunica, dice, ¿me podría decir el economista si tiene conocimiento de fuga de capitales? La fuga de capitales se puede medir de dos formas. Hay la parte financiera y la parte real, por así llamarla. La parte real es la que efectivamente llega al país y pone una planta de producción, pone una línea de producción, pone a operar maquinaria y equipo. De acuerdo a las cifras actuales, todavía no vemos una disminución o una posible fuga de capitales de la física, de la que realmente genera trabajo, de la que realmente genera producción. Pero la financiera, esa es más volátil. Esa un día puede llegar, invertir, comprar bonos y al día siguiente venderlos y salirse. Tampoco todavía vemos esa situación desde el punto de vista de cifras, porque recordemos que el diferencial que tiene México de su tasa de interés con respecto, por ejemplo, a la Reserva Federal de Estados Unidos todavía es muy amplio. El capital financiero básicamente va a reaccionar a eso, va a reaccionar va a llegar al mercado que le dé un mayor rendimiento por su dinero. Lo que a mí me preocupa ahorita no es tanto una posible fuga de capitales, que aparentemente todavía no se da, ni no creo que se dé al menos en el siguiente año, sino es más bien las que van a llegar o las que iban a llegar, porque al final en una actividad económica o en una economía siempre tiene que estar en constante crecimiento, y si no llegan más inversiones, pues básicamente no va a crecer, se va a quedar del mismo tamaño la actividad económica, y cada vez al momento en el que somos más personas, pues cada vez nos va a tocar un menor pedazo del pastel. Es decir, no avanzar significa retroceder. Exacto, no avanzar significa retroceder, porque el pastel se queda del mismo tamaño, por ponerlo en esa metáfora. Pero hay más bocas. Pero hay más bocas que alimentar. Claro. Bien, hay otro factor, Miguel, que me gustaría conocer tu punto de vista, y es el que tiene que ver con el hecho de las estadísticas que se han dado y que realizó Mexicanos contra la Corrupción y Causa en Común, estos dos organismos de la sociedad civil, en la que revelan que los medios de control de constitucionalidad se elevaron desproporcionalmente, es decir, el hecho de que muchas de las decisiones que ha tomado el presidente López Obrador han ido a contrapelo e incluso en contra de las mismas disposiciones constitucionales y de las leyes. En pocas palabras, incluso hay un artículo de Nexos muy interesante en el que lo titula "Sí o sí me canso ganso", y que trae un cartón en el que se ve un ganso precisamente pasándose por el arco del triunfo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Me gustaría que nos dieras tu punto de vista luego de la pausa. ¿Te parece, Miguel? Claro que sí, Juan. Gracias, Miguel. Tenemos opiniones del auditorio. Gracias por comunicarse. Marieli Hernández dice: yo voté por Andrés Manuel López Obrador, estaba segura que íbamos a ver un cambio importante, sobre todo después de los pésimos gobiernos del PRI y del PAN. Ahora, francamente, no sé qué pensar. Pienso que salimos de Guatemala para entrar a Guatepeor, es lo que dice Marieli. Y bueno, Miguel, lo que habíamos comentado antes del corte, y estas acciones de inconstitucionalidad o decisiones que se han tomado por encima de la ley, y nada más como marco de referencia al auditorio, dábamos referencia del estudio de Mexicanos contra la Corrupción y Causa en Común, que hace un comparativo del total de asuntos ingresados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el primer cuatrimestre del año de 2013 contra el primero de 2019. Y en acciones de inconstitucionalidad, en 2013 hubo 14
y en 2019 69, es decir, un incremento del 393%, mientras que en controversias constitucionales en 2013 hubo 49 y en 2019 176, es decir, un incremento de 259%. En ese sentido, ¿cuál es tu análisis, Miguel Ángel Ordaz? Me parece que estaríamos hablando de algo así como una especie de bomba de tiempo. Sí, efectivamente se han venido violentando cualquier cantidad de normas y esto, más allá de que podamos pensar que la sociedad está pasmada todavía, sí se han desarrollado, como lo señalas tú en referencia a este artículo, toda una serie de planteamientos ante la Corte en relación a la violación de la Constitución. Y me parece que esto es un asunto delicado, muy delicado, sobre todo porque estamos ante una serie de decisiones que se toman por el gobierno que flagrantemente están violentando la norma. Por ejemplo, lo último que se ha venido manejando en relación al aeropuerto. El aeropuerto en cuanto a que no se ha cumplido con lo que la ley establece en materia ambiental. Si para el efecto de que cualquier particular pudiera desarrollar o pudiera estar interesado en iniciar un proyecto relacionado con este tipo de asuntos, pues siempre la propia ley, la propia dependencia le dice, ¿sabes qué? Te tienes que ajustar a este procedimiento y en la medida de que cumplas con todos los requisitos que se establecen, solamente en esa medida será admitido cualquier solicitud que tú quieras hacer. Lo vemos en materia energética, lo hemos estado viendo también ahora últimamente en relación a lo que está sucediendo en Los Bocas, a lo que está pasando en el aeropuerto de válgame, se me ve el nombre, de Santa Lucía, en donde están detenidas las acciones, sobre todo en este segundo, porque no se ha cumplido con las obligaciones que tienen que cubrirse en materia ambiental. ¿Qué va a suceder? Bueno, vamos a suponer que finalmente se atienda lo correspondiente a la materia ambiental, pero por el otro lado no sería de asombro el que los distintos grupos de ambientalistas también sigan la misma ruta de acudir a la Corte para que sea respetada la propia Constitución. Entonces me parece que es un asunto muy delicado que va a hacer crisis en un momento determinado y esto está directamente ligado con los tiempos que la propia Corte tiene para resolver los distintos asuntos. Claro. Bien, tenemos participación del auditorio. Emma Ordaz, le informamos que ya le hicimos llegar a Francisco Valdés Pérez Gasga su comentario de los mezquites que están quitando ahí en la colonia Ciudad Nazas, en el Boulevard La Libertad. Y con relación al tema de la mesa de análisis, Víctor Alducin comenta: entrar de frente al combate a la corrupción traería consigo muchas decisiones dolorosas o que la sociedad criticaría, muchas ocasiones sin conocimiento de causa. Sin duda, para los que buscamos los por qué, ha sido positivo y está sembrando un mejor futuro para nuestros hijos y nietos. Precisamente lo único que creo no ha llegado a permear ha sido la filosofía y objetivos de su gobierno, dice Víctor Alducin. También otro comentario respecto a la pregunta del día. Efectivamente, 7 meses son pocos para evaluar un gobierno. No en el caso de López Obrador, pues él mismo prometió transformaciones desde el momento mismo de asumir el gobierno. Por lo tanto, es justo calificar sus acciones y toma de decisiones como negativas. Por ejemplo, el aumento en la inseguridad, en precios de la canasta básica, en la deuda externa, falta de medicamentos, inhibición de inversiones, cancelación del aeropuerto por capricho, el precio de la gasolina y un largo, etcétera.
Algo bueno, el apoyo a adultos mayores, aunque hecho sin ningún estudio, despilfarrando dinero entre gente que no tiene ninguna necesidad. Concluyendo, no es el gobierno de la Cuarta Transformación, sino un gobierno de cuarta. Juan Guillermo Acosta opina, recordarán los presentes del estudio una revista que se tituló Los Agachados y quien la firmaba era un comunista y firmaba como Ríos. Ahí el personaje central de la revista era Calzoncín, un comunistilla que la pasaba de pueblo en pueblo sembrando su doctrina comunista. Entonces los morenistas que están defendiendo a Calzoncín están haciendo mal al país. ¿Por qué habremos de esperar a que el mal avance? Ya cuando queramos atenderlo será demasiado tarde. Es el comentario de Juan Guillermo Acosta. Este otro comentario, muy buenos días equipo GREM, sobre su pregunta de hoy. Me gustaría que nuestro país disfrutara de un presente de legalidad, igualdad y certidumbre. Desgraciadamente, y atendiendo a la sabiduría popular, en lo que dice por tus obras los conoceréis, nuestro actual presidente carece de inteligencia, tiene una manera de pensar muy distinta a la mayoría de los mexicanos, aunque hayan votado por él 30 millones. Más de esos no votamos por él. Está destruyendo las instituciones, como ya lo había manifestado en varias ocasiones. Es un mentiroso y falso, como lo vemos en cualquier momento, gracias a las grabaciones existentes en varios medios. Por lo tanto, veo un México en el que se agravará la crisis social y por ende política, con su consecuente pobreza y desgraciadamente no solo económica. Este otro comentario también que nos hace llegar Jesús Valverde, y él nos dice lo siguiente: yo sí estoy de acuerdo con las políticas de Andrés Manuel López Obrador, se requiere de muchos, ¿cómo le podemos decir? No puedo decir la palabra que usted dice, pero vamos a utilizar un eufemismo o un sinónimo. Se requiere mucho producto de gallina para hacer lo que está haciendo López Obrador. Todos los cambios duelen. Sin embargo, los cambios que vamos a ver en este país van a ser para bien del país. De mí se acuerdan, son 7 meses apenas. ¿Que ha cometido errores? Sí, los ha cometido, somos humanos. Y es de humano cerrar y de sabio rectificar. Lo bueno es que Andrés Manuel López Obrador es sabio porque ha rectificado en decisiones que ha tomado, como el hecho de bajarle el presupuesto al IMER, Instituto Mexicano de Radio. Ya le dio para atrás a esa medida y ya dijo que sí se le va a regresar su presupuesto, y así como ese vamos a ver muchos otros más. Es el comentario. Y bueno, también esta otra pregunta que nos hace Radio Escucha. Me gustaría conocer la opinión de Lic Ceballos y también de los invitados sobre la ausencia de López Obrador en la reunión del G20 en Osaka, Japón. Bueno, mire, mi opinión yo ya la externé y me llovieron críticas, sin embargo, no me hago para atrás. O sea, yo dije, bueno, en la relación costo-beneficio, ¿cuánto le costaría al país que fuera y cuánto le costaría al país que no fuera? Es decir, López Obrador llevaría la representación de México ante las naciones más ricas del mundo, ¿sí? Yo creo, desde mi punto de vista muy personal, que México está mejor representado por Marcelo Ebrard, que sí habla inglés, que sí sabe expresar, que habla de una manera fluida y que tiene un conocimiento de causa del entorno mundial, ¿sí? Y que tiene obviamente mayor roce internacional que el propio López Obrador. Entonces, yo sí, mi opinión fue que una decisión acertada el no asistir a esa cumbre y que en su lugar fuera Marcelo Ebrard, porque ¿cómo quedaríamos con la representación? Es decir, ¿qué diría López Obrador? Sobre todo tomando en consideración que iría contracorriente el discurso que él tuviera con relación al discurso de la mayoría de los demás presidentes, si no es que la totalidad de todos los presidentes, porque aún Vladimir Putin y aún Xi Jinping y aún el primer ministro de Japón, pues todos ellos, digo, ya no hay, digamos, una mentalidad tan comunista que dijéramos o tan marxista, como que para esos países eso ya pasó a la historia y ahora ya están viendo hacia el futuro, a diferencia de México, que ahora está viendo hacia el pasado. Pero bueno, las opiniones que cuentan aquí son las de nuestros invitados. Miguel Ángel, ¿cuál es tu opinión al respecto? Me parece que debió ir.
Aquí el problema que yo veo es que nos estamos volviendo como nación, pues muy provincianos, por llamarlo de alguna manera. En el concepto de naciones, el mantenimiento de relaciones con el mundo es fundamental, sobre todo cuando en un escenario de globalidad en nuestro país ha sido fuertemente golpeado por el gobierno norteamericano, específicamente por su presidente. Y esto, evidentemente, al encontrarse solo, al encontrarse aislado, pues el país no tiene a dónde acudir, no tiene a dónde establecer siquiera lazos elementales que le hagan ver al otro que no nada más existe él. De hecho, lo habíamos comentado hace me parece que un par de años, Juan, en relación a las alternativas que debiera empezar a discutir el país en relación a cómo debe de establecer la conexión con los estados emergentes, sobre todo los emergentes fuertes, potentes, cuando se estaba previendo que el triunfo de Trump iba a ser una realidad. Y decíamos, bueno, pues ahí está China para el efecto de lo que significaría el empezar a diversificar la relación, más allá de todo lo que implica en relación a lo obligado por esta situación geográfica en la que nosotros estamos. Pues el diversificar el comercio, pues le quita también un cierto peso en relación a la presión que normalmente puede estar siendo ejercida por el gobierno o por el grupo de las grandes empresas que acompañan al actual presidente norteamericano. Entonces, me parece que debe de razonarse sobre la necesidad que tiene el jefe de gobierno de México de acudir a los eventos internacionales como el que señalas. Nada más que veo un pequeño problema en esto, de que al hacerlo, pues vámonos, en un asunto que podría llamar a la broma, ¿no? Pero para no entrar en contradicciones, pues significaría que se tendría que ir en líneas comerciales hacia el lugar en donde se va a celebrar el evento, y eso pues ocasionaría pequeños problemas. Claro. Muy bien, nos queda un minuto nada más, pero Axel, no nos queremos ir sin conocer tu opinión al respecto. Coincido en cierta medida con ambos comentarios. Yo también considero que por la forma en la cual se expresa López Obrador, básicamente ejerce el poder todavía como si estuviera en campaña, y pues al final iba a hacer precisamente eso mismo estando en el G20, pero obviamente los líderes mundiales no lo iban a escuchar, no lo iban a creer. No es en este caso el electorado de México al que le iba a estar hablando. Entonces yo también considero que fue una mejor decisión que haya ido Marcelo Ebrard en vez de López Obrador. Sin embargo, también coincido con el punto de vista de, al menos en términos totalmente económicos, bueno, hay decisiones o hay pláticas o hay posibles acuerdos que solamente cierran los jefes de Estado. Y al momento en el que México no estaba representado por un jefe de Estado, pues básicamente sale de esa posibilidad. Es decir, de haber podido generar posibles lazos de amistad o posibles futuras inversiones o posibles futuros acuerdos comerciales con las 19 naciones más ricas del mundo, pues básicamente ya no lo pudiste hacer. O sea, tuviste una oportunidad de tenerlos a todos reunidos y de llevar una carpeta, por así llamarlo, donde tuvieras de qué platicar o qué negociar con cada una de esas 19 naciones, y México no lo hizo. Perdió esa oportunidad, y obviamente es muchísimo más difícil poder tener un contacto con esas naciones cuando no están reunidas. Claro. Entonces, al final, yo, en términos estrictamente económicos, sí es una muy mala decisión, dado que hay ese tipo de conversaciones, ese tipo de negociaciones solamente las llevan a cabo los jefes de Estado, y México tener la oportunidad de platicar con las 19 naciones más ricas del mundo para generar posibles acuerdos que fueran de ganancia mutua, y no lo realizó porque el jefe de Estado no estuvo ahí. Claro. Muy bien, Axel Amarillas, analista económico, Miguel Ángel Ordaz, analista político. Nuestro agradecimiento por su valiosa presencia en esta mesa de análisis. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.
Muchas gracias al auditorio. 9 de la mañana con 55 minutos y bueno, agradecemos todos estos comentarios y algunos positivos, otros negativos me refiero en cuanto a las calificaciones. Está pues un poco desequilibrado porque en las calificaciones que estamos recibiendo son 7 las que nos dicen hasta este momento que ha sido de bien a excelente y son 13 las que nos dicen mal o pésimo. Pero bueno, la mejor opinión es la de usted y ya nos vamos. Gracias a Luis Gerardo Astorga en los controles. Usted extrañó esta mañana a Marcela Pámanes, no estuvo con nosotros, ya se dio cuenta, pero el lunes ya estará aquí con nosotros. Gracias al equipo de Noticieros GREM. Quédese con el editorial de Noticieros GREM después de Diálogos con la Historia con el doctor Luis Alberto Vázquez Álvarez. Yo soy Juan Ceballos Aspe y le deseo que pase un espléndido fin de semana. ¡Ánimo!